Hola, ¿qué tal? Es un gusto, un placer nuevamente saludarles en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y en esta ocasión quiero responder la pregunta, ¿qué se debe hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para tener vida eterna? Y es que sí, estimado amigo oyente, es posible tener vida eterna. Y eso no porque nosotros lo hayamos logrado o porque nosotros lo merezcamos. Es por pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Hay algo que a mí me cambió la vida para siempre y debo reconocerlo. Es que desde que estaba niño, eh, en mí surgió esa inquietud porque mi abuelo me preguntó cuando yo estaba en segundo primaria, cuando tenía apenas 8 años, me dijo él, ¿qué estás aprendiendo en la escuela? Y mi respuesta en ese momento fue, bueno, porque lo que me acordaba, ¿verdad? Era que unos días antes la maestra había dicho que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y mi abuelo me dijo, ¿y después qué? Y yo le dije, ¿y después qué? ¿Qué de qué? ¿Qué hay después de la muerte, madre? Pues no sé, eso no dijo la maestra, le dije yo. Pues hay algo, madre. ¿Y qué es? Le dije yo. La vida eterna. ¿De veras? Le dije yo. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? Le dije yo. ¿Qué se debe hacer para tener vida eterna? Y de eso quiero hablar en esta ocasión, porque en el transcurso de mi vida lo he ido experimentando, lo he ido viviendo, porque este es un proceso de vida, no es nada más de algo instantáneo, algo inmediato, sino que por supuesto tiene que ver la obra de Cristo, sin la cual no somos nada. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es lo que nos da vida eterna. Su obra es la muerte y resurrección. Eso es la fe y la confianza que tenemos que tener en lo que Él hizo por nosotros. Primero, por supuesto, reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ese es el punto de partida. ¿Quién es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Jesucristo. No hay otro. La palabra es clara cuando dice, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre, porque no hay ninguno en el mundo, en ningún momento, en ninguna época de la historia, que haya pronunciado estas palabras. Y más que darnos esa promesa, Él llevó a cabo con sus hechos, que en verdad es quien dijo ser, Dios mismo. ¿Por qué? Porque solo Dios pudo haberse levantado de entre los muertos. Jesús lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y quién es el único que tiene poder para dar vida? Es Dios. Así que lo primero para la vida eterna es creer en Él. El apóstol Pablo ya lo decía al carcelero de Filipos cuando éste le pregunta a él y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. Pero no basta solo con creer, y mucho menos únicamente con un creer vago, de decir, sí, yo creo. Es un creer como que creamos la historia misma. Por ejemplo, se nos enseñó que Cristóbal Colón descubrió América. Y bueno, lo hemos creído sin indagar mucho al respecto, ¿no? Y así es. Se nos ha enseñado que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y lo hemos aceptado o creído sin escudriñar mucho, ¿no? Pero no es únicamente un creer vago. Es necesario también el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el reconocimiento de las faltas. Y no solo reconocer las faltas, es decidir apartarse del pecado para volverse a Dios. Ya el mismo Señor Jesús dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mandato de Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio porque el tiempo de Dios se ha acercado. Desde que Él vino acá en su primera venida, ese tiempo se acercó. ¿Por qué? Porque Él es la manifestación de Dios hecha carne. Y también Lucas 13:3 dice, os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La condición nuestra sin el arrepentimiento delante de Dios conlleva a morir espiritualmente. Y eso significa estar separado de Dios eternamente. De ahí la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ese arrepentimiento no solo es decir, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, sino que conlleva un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida. Y ahí es donde entra el tercer aspecto importante para ser salvo, que es nacer de nuevo. Es una transformación espiritual, una obra interna hecha por Dios en la vida de cada persona, un cambio de conducta. Jesús lo dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más claro, imposible. Para poder entrar al reino de Dios, para poder ser salvo, para poder tener vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Por eso es de que los adúlteros no van a ir al cielo, los borrachos no van a ir al cielo, los homosexuales, los afeminados, los mentirosos, los brujos, los hechiceros, todas las personas que hacen maldad, que hacen obras que no le agradan al Señor, que están claramente descritas, todas esas obras de la carne en la palabra de Dios, esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Así que es importante nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios hace a través de Jesucristo, transforma, cambia el corazón. Pero si usted dice, va, yo creo, y dice, pues me arrepentí, me arrepiento de lo que he hecho, pero no se le ve un cambio de vida. Sigue diciendo malas palabras, palabras deshonestas. Sigue escuchando música que no le agrada al Señor. Sigue yendo a lugares que no tienen nada que a Dios le agrade también, que solo son vanidad de vanidades lo que ahí se ofrece. A ferias, a conciertos, festejos, a fiestas donde solo se escuchan vulgaridades, como ir a estadios de fútbol, a perder el tiempo, a perder el dinero. O sea, esas cosas no le agradan al Señor. Y así podemos enumerar un montón de cosas más. Ya el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es que eso conlleva el cuarto paso, la obediencia y el amor al Señor Jesucristo. La fe verdadera se demuestra viviendo según las enseñanzas y mandamientos de Cristo. Juan 14:15 lo deja claro ahí el maestro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no significa ni siquiera orar, porque algunos oran bonito, son elocuentes en su palabrería, pero no significa eso. Eso no significa ser salvo. Eso no lleva, no conduce a ningún lado. Es más, el mismo Señor dice, de cierto digo, ya tienen su recompensa. Aquel que habla bonito ante la gente, ¿cuál es su recompensa? Que la misma gente los elogie, ¿no? Aquellos que predican bonito, qué gran predicador, dice. Pero eso no significa que sea salvo. Nadie es salvo por hablar de Dios. Para ser salvo se necesita obedecer a Cristo. Y es ahí donde se demuestran los frutos del creyente y es lo que mucha gente ya no está dispuesta a hacer. Se quedan únicamente con creer vago. Tal vez se arrepienten alguna vez de algo malo que hicieron, pero no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento permanente y constante, y mucho menos no nacen de nuevo y menos son obedientes a la causa del Evangelio. Y que conste, no estamos hablando de religión, de secta ni denominación. No estamos hablando de ningún aspecto de estos que a Dios no le agrada también. Así que un último paso es lo que dice ahí el libro de Romanos, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es importante, la confesión, el testimonio público, el no avergonzarnos de él, el hablar claramente que seguimos a Cristo y que en ningún otro hay salvación más que en él. No avergonzarnos de él, porque recordemos que el mismo Señor dice, que el que se avergonzare de él, el que lo negare a él aquí, él también nos negará allá. Así que ese es el último paso, dar testimonio de Cristo, hablar de Cristo donde quiera que estemos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, con nuestros hechos, demostrar que Él vive en nuestro corazón y que Él es el Señor de nuestra vida. Amigo oyente, te invito a que si no has entregado tu vida al Señor, lo hagas. ¿Cómo puedes hacerlo? Habla con Él en oración. Sé sincero delante de Él. Dile lo que te agobia, tu angustia, tu necesidad espiritual. La palabra de Dios dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él no te desprecia. Es más, Él te dice, venid a mí y yo te haré descansar. ¿De qué te hará descansar el Señor? De todos esos pecados. Él ya murió por ellos en la cruz. Él murió por ti, por llevar tus pecados para que tú puedas ser salvo. Entrega tu vida a Cristo, dobla tu corazón, dobla tus rodillas a Él, habla con Él y serás salvo. De aquí en adelante es un proceso de vida. Él mismo a través de de su palabra te puede ir enseñando. Así que Dios te bendiga. Un abrazo en Cristo.